Es lunes 18 de febrero de 2013. Un abrazo a usted que nos acompaña a través de la prensagráfica.com o nos escucha en radio desde el grupo Dutrice. Esperamos que haya tenido un placentero fin de semana. Este lunes abrimos la semana dando seguimiento a los temas relacionados a la salud, el control de las epidemias y también ejecución de la ley de medicamentos y su impacto en los costos de las medicinas en términos generales. Queremos conversar de estos interesantes temas. Nos acompaña en nuestros estudios Eduardo Espinosa, viceministro de Salud de nuestro país. Doctor, es un gusto que nos acompañe. Bienvenido. Muchas gracias, William. Un placer de nuevo estar acá en la prensa gráfica, en la entrevista en línea y poder comunicarnos con los lectores y en este caso cibernautas. Con los cibernautas. Perfecto, doctor. Para comenzar, bueno, los dos temas centrales decíamos lo que tiene que ver con control de epidemias y la aplicación de ley de medicamentos. De hecho, le anticipo, en los próximos días esperamos tener con nosotros también al director de medicamentos, el doctor Vicente Cotos, para hablar más a profundidad del tema, pero me interesa también, obviamente, usted como viceministro y sobre todo, como ya hemos hablado en otras oportunidades, usted como, de alguna forma, uno de los inspiradores de esta normativa, en tanto hizo aquella investigación muy reconocida sobre el costo de medicamentos en el país. Para comenzar, hablemos de ese tema, de medicamentos. ¿Cómo observa usted la discusión? Y no sé hasta dónde usted está muy involucrado directamente como viceministro dentro de este proceso. Bueno, nosotros hemos estado dándole seguimiento directamente a este problema precisamente desde el Consejo Directivo de la Dirección Nacional de Medicamentos. Como usted sabe, hay al interior de la Dirección Nacional de Medicamentos un Consejo Directivo donde hay representación de varias instancias, ¿verdad? Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, Seguro Social, Universidad de El Salvador, universidades privadas, Defensoría del Consumidor. Y en este caso, pues yo represento al Ministerio de Salud al interior de la Dirección Nacional de Medicamentos. En ese sentido hemos estado apoyando directamente y debatiendo en forma permanente al interior de la dirección y, como decía, apoyando al señor director en las posiciones que públicamente ha sostenido, ¿verdad? Que han estado en todo momento en total sintonía con la integridad de todo el Consejo Directivo. De manera pues que lo que el doctor Coto ha expresado y sostenido tiene el respaldo de todas las instituciones a través de los representantes que estamos ahí, tiene, decía, todo el respaldo de toda esta institucionalidad y que está fundamentalmente interesada en que la población tenga acceso a medicamentos esenciales de calidad y a precios razonables. Ahora, entonces, ¿cómo se está planteando esta discusión que está en este momento abierta con los laboratorios, sobre todo los laboratorios internacionales? Vimos al doctor Vicente Coto la semana anterior hacer una denuncia, pero a la vez una advertencia. Una denuncia cuando decía de que habían recibido llamadas de algunos sectores, de personas concretas, diciendo de que prácticamente le están amenazando con que algunos medicamentos especializados, sobre todo para enfermedades crónicas, quizás no estén más en el mercado, es decir, en las farmacias, y eso pues le generaba preocupación. No sé si el tema concreto ha sido parte de la reflexión en esa junta directiva. Cómo no, hay acá varias cosas que es importante tomar en consideración, William. Es importante tener en mente que durante mucho tiempo las empresas farmacéuticas han permeado la mente de muchos colegas en el gremio médico. Obviamente también han incursionado en diversos ámbitos para orientar la prescripción al interior de las farmacias y para esto se han valido de numerosos mecanismos que están reñidos con la ética y en buena parte con la legalidad. Por ejemplo, a través de diferentes instrumentos como las coimas y este sistema de viñetas que es tan nocivo, ¿verdad? Que permite a los expendedores que están detrás de los mostradores en las farmacias recaudar viñetas que recortan de los medicamentos y luego cuando el laboratorio llega le presentan esas viñetas y a cambio reciben un estipendio. Eso orienta obviamente la prescripción, cambia en muchas ocasiones las prescripciones que el médico ha hecho, ¿verdad? Y también ha habido de parte de las empresas, no de todas, pero sí buena parte de ellas, recurren habitualmente a dar dádivas consistentes en electrodomésticos, primas de vehículos, una serie de cuestiones que siempre van cargados, en última instancia, al precio del medicamento, de tal manera que es la población la que termina pagando todas estas circunstancias, ¿verdad? Todos estos mecanismos, todas estas dádivas, todos estos mecanismos ilegales
que permiten que determinado laboratorio se lleve la mayor parte de las prescripciones, ¿verdad? En ese sentido, y eso es lo que ha hecho que los precios sean los precios que tenemos, que son de los más altos del mundo. Cuando se procede a regular esta situación para tratar de que el mercado vuelva a los cauces que podríamos considerar normales, esto es, que los precios de los medicamentos tengan al menos los precios promedios centroamericanos, ¿verdad? Y que no se estén vendiendo más caros que en el resto del área centroamericana, donde ya se están vendiendo con ganancias y todo, donde está incluido el costo, el IVA y toda esta historia. Porque estamos hablando de los mismos medicamentos, exactamente, de los mismos laboratorios instalados en El Salvador que están instalados en Guatemala, Nicaragua, en Honduras. Exactamente, estamos hablando de la misma cosa. Entonces nos parece un poco fuera de contexto que las empresas agrupadas en Fedefarma quieran amenazar con retirarse del país, sencillamente porque tratamos de que vendan los medicamentos al mismo precio que se está vendiendo en el resto del área centroamericana. Y eso que estamos tomando en cuenta el IVA, no es como se ha dicho que el IVA no se toma en cuenta, se está tomando en cuenta el IVA, ¿verdad? Y se ha agregado también diferentes márgenes dependiendo digamos, la estructura de mercado que se tiene en nuestro país en relación con los otros países centroamericanos. Entonces, uno dice, ¿por qué se van? ¿Verdad? Pero lo que pasa es todo esto, que ellos están involucrados en todas esa comercialización inadecuada, que lo que menos tiene es de libre mercado, ¿verdad? Y ya que establece, por ejemplo, en el caso de Diprofa, ¿verdad?, que son los distribuidores de esos productos de las transnacionales farmacéuticas, muchos de ellos tienen contratos de exclusividad con los distribuidores, de tal manera que tienen una suerte de prácticas monopólicas acá, que hacen que la empresa transnacional distribuya sus medicamentos solo a través de un único distribuidor, todo lo más dos en el país. Y eso es lo que permite que no haya competitividad, ¿verdad?, y que los medicamentos disparen su costo a ciencia y paciencia del distribuidor. Bueno, me indican que hacemos la primera pausa comercial. Cuando regresemos, doctor, creo que sí es importante que nos explique un poco más esto, más a profundidad y con más claridad. Por ejemplo, ¿qué implicaciones tiene en términos ya de la cadena de la venta de un producto determinado hacia los pacientes? Creo que es necesario que lo veamos. Vamos a una pequeña pausa, volvemos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Este lunes nos acompaña en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Eduardo Espinosa, viceministro de Salud, quien también está, nos aclaraba en el segmento pasado, representando al Ministerio de Salud ante la Dirección Nacional de Medicamentos. Doctor, bueno, para seguir en la línea de lo que conversábamos en el segmento pasado, usted decía en el caso de Diprofa, ellos son los que tienen la representación de muchos medicamentos o de laboratorios extranjeros. La mayor parte de los laboratorios. Ya, ¿cómo funciona esa parte y por qué usted dice entonces en el segmento pasado que esto está rayando con prácticas monopólicas? Bueno, quizás es bueno aclararle primero a la población y a los cibernautas de la prensa gráfica que la diferencia que hay entre los medicamentos
originales, también conocidos como medicamentos de marca o medicamentos innovadores, y los medicamentos genéricos. Los medicamentos de marca, ¿verdad?, que son los producidos por las grandes empresas transnacionales farmacéuticas, por lo general disfrutan de los beneficios que concede una patente cuando ellos comercializan por primera vez un producto innovador. Esa patente tiene una durabilidad de 20 años y durante esos 20 años los estados reconocen a esa empresa el derecho a comercializar ese producto al precio que ellos ponen. Entonces tenemos medicamentos innovadores que tienen precios astronómicos. El ejemplo típico son los medicamentos antirretrovirales contra el VIH, pero igual que eso en todos los ámbitos, ¿verdad?, de la área cardiovascular, pulmonar, etcétera, se da esa situación. Una vez finalizado los derechos de la patente, que duran 20 años, es cuando cualquier otro laboratorio puede producir ese principio activo, y los medicamentos que se producen, en este caso, por otros laboratorios, son los que se conocen como medicamentos genéricos. Y cuando entran al mercado, lo que sucede por lo general es que estos productos, los productos de marca originales, caen hasta un 50% o más su precio para poder competir con los genéricos. Pero acá en el país no se da eso. No se da porque los medicamentos de marca siguen vendiéndose como que si todavía estuvieran protegidos por la patente, a precios excesivos, ¿verdad? Y eso se da por una componenda, por un arreglo, por un contrato de exclusividad entre las empresas transnacionales y los distribuidores locales de productos farmacéuticos, que en este caso están agrupados en DIPROFA, ¿verdad? No es INCIFAR, sino que DIPROFA, ¿verdad? Claro. Entonces, esta suerte de ensamble o de entendimiento entre ellos es lo que hace que los productos de marca o medicamentos innovadores no bajen de precio. Y esto se ve acompañado además de una intensa campaña publicitaria dirigida hacia el gremio médico y dirigido hacia la población, que en esencia y en última instancia lo que trata de impregnar en la mente de la gente es que mientras más caro el medicamento, de mejor calidad es, ¿verdad? Cosa que en el país se veía además respaldado por el hecho de que el laboratorio central que se encargaba de controlar la calidad, tanto el del seguro, estaba sin capacidad para hacer el control de calidad. Pero vaya, entra la normativa en vigencia, la nueva ley de medicamentos, y entonces estas reglas del juego de alguna forma se rompen. Se rompen porque se aplican a los medicamentos que no están protegidos por patente, no a los que están protegidos por patente, sino a los que no están protegidos por patente. Porque ¿qué argumento válido o de peso hay para que un medicamento que tiene el mismo principio activo, los mismos excipientes, la misma concentración, ¿verdad?, y que tenga los mismos o menores costos de producción, incluso que los laboratorios que fabrican genéricos, qué argumento hay para que ese medicamento sea vendido más caro que los otros? Ninguno, exceptuando las prácticas comerciales o mercadológicas que hacen y que tratan de convencer a la población que su medicamento es mejor cuando el principio activo es el mismo y tiene la misma concentración. Entonces no hay ninguna lógica científica que respalde esa situación, únicamente mercadológica. Entonces, eso es. Doctor, pero ¿qué es lo que tenemos en este momento cuando ha entrado en vigencia ya y se están ajustando precios? Bueno, por ejemplo, creo que es importante compartirle a nuestros cibernautas y televidentes en concreto qué es lo que está pasando ya una vez, cómo se está traduciendo esta ley en el efecto concreto de beneficio a la población. Ya hay medicamentos que se han ajustado de precio, ¿no? Sí, claro. Yo traía precisamente, William, para ilustración de los cibernautas, algunos ejemplos, ¿verdad?, que tienen que ver que para que la población tenga una idea de que no estamos tratando a las compañías transnacionales ni a los distribuidores de productos farmacéuticos agrupados en DIPROFA peor que en otras circunstancias. Fíjese, por ejemplo, un medicamento de uso frecuente, el atenolol, ¿verdad?, cuyo nombre comercial es el Bloquium. El costo de 30 tabletas actualmente en el país es de $14. Según el precio ajustado al precio máximo,
que debería poderse vender este medicamento, y esas 30 tabletas no van a costarle al consumidor salvadoreño más de $9.32, $9.32. En Ecuador este mismo medicamento se está vendiendo en estos momentos a $9 las 30 tabletas. Es decir, todavía hay un margen por encima del precio de venta en Ecuador. Fíjense. El Renitec, que es el enalapril, un antihipertensivo, las 30 tabletas de 5 miligramos están costando en el país $16. Con el precio ajustado, esto valdría $6.86. Sin embargo, en Ecuador este medicamento se vende a $5.70. Es decir, todavía acá se está vendiendo con un margen por encima de lo que se vende en otros países. Pero vaya, como nos atenemos a la norma, al promedio centroamericano, está dentro del promedio centroamericano. Sí, está dentro del promedio centroamericano, total y absolutamente. Ya. Entonces, no entendemos nosotros por qué están tratando de, o por qué están amenazando al país con tratar de retirar sus productos, tratando de generar un desabastecimiento artificial. Artificial porque estos mismos productos hay genéricos, ¿verdad?, que los cubren, que tienen el mismo principio activo, como decíamos, la misma concentración, los mismos excipientes, y dan una seguridad absoluta de que la población podrá utilizar estos medicamentos con plena seguridad, ¿verdad?, y que no se verá desabastecida ni afectada en el tratamiento de su enfermedad. Pero a propósito de esto, Mario Ancalmo, el presidente Inquifar, estuvo con nosotros la semana pasada. No sé si usted habrá visto la entrevista o leyó el resumen que pasamos en la edición impresa de la prensa gráfica, y justo un poco la inquietud de él decía, bueno, nosotros como laboratorios nacionales nos quedamos en el país, seguimos trabajando en el país y no tenemos ningún problema. Incluso, decía él, los precios de nuestros productos han estado por debajo a estos que se han anunciado, es decir, que antes de la regulación ya ellos estaban con precios por debajo, pero le mostraba, él extrañaba un poco el hecho de que se estuviera casi convocando a laboratorios extranjeros en este momento a que participaran bajo el argumento de que hay un desabastecimiento. Decía él, ¿por qué entonces mejor no se le potencia más, antes de hacer ese llamado, potenciar más la industria salvadoreña que genera el empleo y los ingresos? Bueno, a mí me parece que el hecho de que las transnacionales se vayan, si es que se van, ¿verdad?, es una oportunidad para que la industria nacional genere más empleo, produzca más medicamentos. Si ellos ya tienen medicamentos que están por debajo del costo o por debajo del precio máximo que la Dirección Nacional de Medicamentos ha establecido, entonces no veo por qué tengan que preocuparse, ¿verdad? Si su precio es inferior desde antes, como dice el ingeniero Ancalmo, si desde antes es inferior, no veo por qué tengan que preocuparse por los efectos de la ley. Lo que sucede es que, pienso yo, no es una especulación mía, pero si usted norma que los productos de marca, que como digo, como fruto de todas estas campañas publicitarias y toda esta historia, han incidido en hacerle creer a la gente que mientras más caro mejor, ¿verdad? Si se hace descender el precio por la vía de la regulación a estas empresas, a que tengan un precio igual al del resto de países centroamericanos, entonces los genéricos, imagino yo que para poder competir y rebatir esa cuestión que se ha metido tan hondo en la población y en los médicos, tendrían que bajar más los precios para poder competir. ¿Me entiende? Porque ellos compiten sobre la base de que también se hacen eco de esa situación, de que mientras más caro, incluso fíjese que eso ha distorsionado tanto la situación, que acá se venden incluso algunos productos que son genéricos más caros que los productos originales, ¿verdad? Para que la población piense que como es más caro... ¿Tanto así? Tanto así, ¿verdad? Para que la población piense que como es más caro es mejor, y entonces compra ese y no ningún otro. Entonces es una situación que, como digo, ha distorsionado completamente el mercado, que no responde precisamente a la tan traída libertad del mercado, ¿verdad? Y que por eso es que necesita una regulación en este sentido. Doctor, bueno, vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, explíqueme si el director de medicamentos no exageró mucho cuando hizo el llamado o la advirtió de la posibilidad entonces de llamar o exhortar a empresas transnacionales a que vinieran ante un posible desabastecimiento, como se especulaba. Le dejo plantear el interrogante. Vamos a una pequeña pausa comercial. Volvemos.
La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Doctor Espinosa, le consultaba, bueno, cuando el director nacional de medicamentos, el doctor Vicente Coto, hizo no sé, creo que fue una advertencia, ¿no? O si es que han tomado una decisión al interior del Consejo ya de que se convoque a estos laboratorios internacionales ante el desabastecimiento, o incluso si el llamado que él hizo fue parte de una decisión del Consejo, no sé si nos explica esa parte. Cómo no, hay algunas cuestiones que es importante citar en este sentido y a qué obedece precisamente esta acertada medida y esta decisión del señor director. Mire, tradicionalmente en el país se ponían una serie de obstáculos para que cualquier otro laboratorio que quisiera venir a competir en el país pudiera hacerlo. Se entrampaban los registros, se ponían restricciones exageradas para el control de calidad, se dilataban los tiempos, la burocracia era excesiva, bueno, había gente que había pasado hasta 2 y 3 años esperando un registro, ¿verdad? Cuando los comercializadores locales de medicamentos controlaban el registro de medicamentos. Eso obviamente impedía que nuevos laboratorios pudieran entrar al mercado local. Dicho sea de paso, hay muchas empresas, como a la cabeza, por ejemplo, las farmacias económicas, que ellos no comercializan medicamentos de la industria local. La mayor parte de sus medicamentos los importan directamente de la India y son puramente intermediarios de la India, de Colombia y de muchos otros países, ¿verdad?, donde traen los medicamentos directamente y ellos los introducen y los comercializan. Bueno, pero aparte de que los laboratorios en sí no tenían una representación directa por todas estas trabas que se ponían acá, el hecho de que algunos laboratorios se retiren del país y que amenazan con generar desabastecimiento, que es un desabastecimiento artificial, me parece que abre las puertas precisamente para que puedan haber iniciativas a que estos laboratorios, que todavía en su imaginario mercadológico tienen grabado de que aquí no se puede entrar porque hay obstrucción por parte de los comercializadores que controlan la instancia reguladora, como eso aquí ya no sucede, entonces no está de más informarle a los laboratorios que eso aquí ya cambió, que la instancia reguladora no está controlada por los comercializadores locales y que por tanto las condiciones de competitividad son iguales que con las de cualquier otro laboratorio que esté instalado acá, o representantes de cualquier comercializador de medicamentos que esté instalado acá. Y sí, había casos de laboratorios internacionales que desistieron de venir, claro, precisamente porque encontraban muchas trabas para poder ingresar. Sí, sobre todo los fabricantes de medicamentos genéricos, ¿verdad? Aquí hemos tenido nosotros reportes de muchos productores de medicamentos que no los han registrado. De hecho, nosotros, por ejemplo, en el sector público, les hemos comprado a ellos porque como el registro, que era la dificultad que se ponía y que era lo que estaba en manos de la industria farmacéutica y el Consejo Superior de Salud Pública, el registro es una condición para comercializar los medicamentos. Nosotros les comprábamos a estos laboratorios medicamentos, digo a partir de este gobierno, que son medicamentos de calidad y a precios razonables, ¿verdad? Y los introducíamos porque nosotros no comercializamos medicamentos. Entonces no necesitamos que estén necesariamente registrados esos medicamentos acá. Pero hoy lo que ha hecho el doctor Coto
es precisamente informar a estos laboratorios que la situación de la regulación ha cambiado y que hay condiciones de mayor competitividad y que esas empresas pueden venir a invertir acá y a competir para proporcionar a los consumidores salvadoreños, a los usuarios de los medicamentos acá, medicamentos de excelente calidad y a bajo costo. Este llamado no debería preocupar a nadie, es decir, no podría generar preocupación en otros sectores. Bueno, la industria nacional tiene un espacio ganado que podría fortalecer si, como bien dice el ingeniero Ancalmo, hace ver a la población que sus medicamentos son incluso más baratos que el precio máximo que la Dirección Nacional de Medicamentos está estableciendo, ¿verdad? Y ofrece garantía de calidad, ¿verdad?, a través de un incremento en las buenas prácticas de manufactura de sus laboratorios de producción, ¿verdad? Porque es precisamente contra eso, contra lo que van a competir. Ya, doctor, ¿y cómo observó entonces la posición del Colegio Médico sobre este tema? Pues mire, yo estuve recientemente con el señor presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela, en una entrevista televisiva hace un par de días, donde él fue citado, ¿verdad? Y él lo que expresaba era alguna inquietud en relación con declaraciones del señor director, porque habían algunos médicos estaban presionando para que la gente comprara medicamentos que supuestamente se iban a escasear y que compraran durante un año. Pero nosotros realmente compartimos, ¿verdad? Realmente, tal cual el señor director lo ha planteado, ¿verdad? Las denuncias han sido hechas ante la Dirección Nacional de Medicamentos y ante la Defensoría del Consumidor. Que o sea, son reales, no son sí, denuncias ficticias. Así es. Porque un poco la inquietud que entendí había era de que se estaba especulando sobre la base de declaraciones que tampoco, o de denuncias que no eran tan ciertas. Bueno, allí en poder del teléfono tanto de la Dirección de Medicamentos como de la Defensoría del Consumidor, lo que pasa es que la gente no da los nombres de los médicos, ¿verdad? Pero dice de que su médico le ha dicho, le aconsejó que comprara los medicamentos para todo el año, ¿verdad? Porque si no, el medicamento se iba a escasear y se iba a quedar sin el medicamento. Ahora, pero eso no es cierto, porque no se va a quedar sin el medicamento, la marca que le prescribieron. Pero hay otros genéricos con el mismo principio activo que puede perfectamente usar. Entonces es una maniobra para hacer que estas compañías, antes de que se retiren, se lleven un botín de acá, porque van a llevar compras por un año garantizadas. Ya, perfecto. Bueno, el otro tema, doctor, las amenazas que hay sobre una posible inconstitucionalidad en la aplicación de la ley. ¿Cómo no? A ver, hablemos un poco de esto, porque bueno, esto pasa a otro nivel, ¿no? Porque un recurso de inconstitucionalidad sería a nivel de Corte Suprema de Justicia, pero bueno, también son amenazas, ¿no? Claro. ¿O ya hay algún recurso ante la Corte Suprema? Hay un recurso que ha sido admitido por la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, que básicamente rescata en su esencia los planteamientos que hiciera las farmacias económicas por boca del ingeniero Lacayo, que es el vocero de esta cadena de farmacias que es propiedad del expresidente Flores, del exministro Dabú y del mismo exministro Lacayo, ¿verdad?, que son los dueños. Todos ellos son dueños de las farmacias económicas, que además han comprado las farmacias Meicos y las farmacias Uno, y es hoy la cadena de farmacias más grande del país. Pero su vocero, ¿verdad?, el ingeniero Lacayo, sostuvo en varios foros, en general, lo que hoy constituye la médula, digamos, de este recurso de inconstitucionalidad que se ha introducido a través de un prestanombres. El recurso básicamente sostiene tres cosas. Primero, sostiene que es ilegal, dice, o es inconstitucional que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social esté representado al interior de la Dirección Nacional de Medicamentos. Dice también que es inconstitucional porque viola la ley de libre contratación o la libre contratación, el hecho de que no se permita a las farmacias contratar médicos para que estén detrás de los mostradores en las farmacias y dando consulta ahí.
Y en tercer lugar, dice que es inconstitucional que se trate de regular los precios de los medicamentos. Eso es básicamente la esencia de esta cuestión. Bueno, primero, y en relación con la contratación o la libre contratación o la libertad de contratación, como dice el ingeniero Lacayo, no se trata simplemente de ver si es o no legal que se contrate a X trabajador en una empresa. Se trata de una farmacia que vende medicamentos y que al contratar los prescriptores, es decir, los médicos, para que sean los dependientes o para que estén dando consulta ahí, infringen las más elementales reglas de la ética, de las buenas prácticas de prescripción y de dispensación, ¿verdad?, que han sido establecidas por la Organización Mundial de la Salud, y las prácticas que en general rigen en todas partes del mundo para garantizar que hay una separación entre la prescripción del medicamento, que la hacen los médicos, ¿verdad?, y la dispensación del medicamento, que la hacen las farmacias, ¿verdad? Los médicos que contrataba el ingeniero Lacayo en las farmacias económicas, primero hacían una competencia desleal a los médicos, porque en condiciones inadecuadas cobraban una cantidad que competía, digamos, ilegalmente con otros médicos que tienen un consultorio montado, que han invertido en una serie de cuestiones para garantizar condiciones adecuadas al paciente donde los pueden examinar. Eso no se hacía ahí. Segundo, ellos prescribían más medicamentos porque recibían indicaciones que así lo hicieran, más medicamentos de los que el paciente necesitaba, con lo cual atentaban contra la salud del paciente. ¿Y eso lo pudieron probar, doctor? Bueno, nosotros observamos varios pacientes que salían con una gran cantidad de recetas, ¿verdad?, y que algunas de ellas eran innecesarias para las cosas que estaban padeciendo, ¿verdad? Y además, estos médicos, por lo general, prescribían medicamentos que solo se encontraban en esa cadena de farmacia, ¿verdad?, lo cual también es a todas luces antiético, ¿verdad? Entonces, eso me parece que es un punto que la Corte Suprema de Justicia debe analizar a profundidad para ver las implicaciones que tiene, no solo en términos de libre contratación, sino en términos de la salud de los pacientes, las implicaciones éticas que eso tiene y fundamentalmente el derecho a la salud del paciente que se violenta con estas prácticas inadecuadas. Eso es un punto. El otro tiene que ver con la cuestión de la seguridad social, ¿verdad? Perfecto, quizás hacemos una pequeña pausa, lo voy a interrumpir porque me indican que hacemos una pausa comercial. Regresamos y seguimos el análisis. Vamos a la pausa. Perfecto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz.
Bueno, doctor Espinosa, nos decía usted en el segmento pasado que la Corte Suprema de Justicia debía poner mucha atención o analizar a profundidad algunos términos que tienen que ver no solo con la libre contratación, sino también ya directamente con la salud de los pacientes, decía usted, implicaciones en la ética y el derecho a la salud también de las mismas personas. Pero bueno, había entrado a otro punto que fue donde lo interrumpí. Sí, entonces ya habíamos hablado, digamos, del planteamiento en relación con la libre contratación, en este caso aplicado a médicos en la farmacia. Exacto. Pero también se alega que es inconstitucional que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social esté representado al interior de la Dirección Nacional de Medicamentos, aparentemente porque el Seguro Social compra medicamentos y eso, dicen, lo convierte en juez y parte. Yo quiero decirle que tanto el Seguro Social como el Ministerio de Salud compramos medicamentos. Y nosotros somos, de acuerdo a la ley, el rector, ¿verdad?, del Sistema Nacional de Salud, Ministerio de Salud. Pero aunque compremos medicamentos, tanto el Seguro Social como el Ministerio de Salud, primero nuestras compras no se rigen por la ley de medicamentos. La ley de medicamentos regula la comercialización en el sector privado. Nosotros, nuestras compras están reguladas por la ley LACAP, tanto en el Seguro Social como del Ministerio de Salud. Entonces, no incide eso en el criterio de las decisiones que se toman ahí, y lo que se hace es obviamente priorizar el derecho a la salud de la población y la consideración del que el medicamento no es una mercancía común y corriente. Pero bueno, en todo caso eso desvanece, digamos, esa situación de que el Seguro Social pueda ser juez y parte, porque ni el Seguro Social ni el Ministerio de Salud compran sus medicamentos para comercializarlos, ¿verdad?, sino para distribuirlo gratuitamente entre sus usuarios, ¿verdad? Tanto el Ministerio de Salud como los derechohabientes del seguro lo reciben gratuitamente. Entonces eso desvanece. Y la tercer señalamiento tiene que ver la inconstitucionalidad con el hecho de que es inconstitucional, dicen, que se regule los precios de los medicamentos. Acá se pierde de vista que el medicamento, bueno, primero, que es deber que la salud está considerada en la Constitución como un derecho humano fundamental y como un bien público, y que los medicamentos son un instrumento fundamental, estratégico, para que el Estado, de acuerdo a su mandato constitucional, pueda garantizar ese derecho a la población. Entonces, si los medicamentos tienen un precio tan alto como el que tienen acá, el Estado está obligado a tomar parte en eso para volver eso a la normalidad, y la normalidad en este caso está demostrada por los precios de comercialización del resto de países centroamericanos. Entonces, en este caso, más bien ustedes tienen un respaldo constitucional. Yo entiendo que sí, y espero que la Corte, confío pues en que el dictamen de la Corte se apegue a derecho en este caso, y también a una óptica de defensa de los derechos humanos fundamentales, en este caso el derecho humano a la salud, que es, por cierto, el derecho que más se acerca al más fundamental de los derechos, que es la vida, ¿verdad? Entonces, me parece que estas implicaciones deben también ser consideradas por la Corte Suprema de Justicia. Me preocupa, William, y quería yo aprovechar este espacio, las declaraciones vertidas por el doctor Beltrán Galindo en un medio noticioso recientemente, donde él hacía ver de que la Corte estaba a punto, y decía que esta semana iba a dar su dictamen en relación con esta situación, ¿verdad? Y me preocupa porque cuál es su fuente, ¿verdad?, y cómo es que él tiene conocimiento con anticipación de un dictamen que supuestamente va a dar la Corte Suprema de Justicia sobre un recurso que se ha interpuesto en relación con una ley de la República, emanada de la Asamblea Legislativa. Yo sinceramente no sé si es que hay filtraciones, cuál es la fuente del doctor. Yo creo que el doctor Beltrán Galindo estaría obligado a exponer públicamente cuál es la fuente de su información, y también me parece advertir pues a la población que no se haga eco de estos rumores, porque yo tengo fe y confío, ¿verdad?, en que la Corte Suprema de Justicia sabe guardar estas situaciones, y que en esencia pues esperaríamos que desmintiera esta situación vertida por el doctor Beltrán Galindo, que es precisamente un exministro arenero, ¿verdad?, y que me parece que no debe tener nexos en este caso,
que serían antiéticos con personeros de la Corte Suprema de Justicia. Ya, al haber una resolución de Sala de lo Constitucional en esta materia, ustedes podrían tener un mecanismo, ¿no?, para tratar de revertir esto, pero en todo caso ustedes en este momento están a la espera de lo que pueda ocurrir. Nosotros estamos a la espera y obviamente nuestro deber es acatar, ¿verdad?, las disposiciones que la Corte pueda lanzar en este ámbito. Pero confiamos pues que la disposición o las consideraciones de la Corte sean, como digo, teniendo en cuenta el principio del derecho humano fundamental a la salud, que debe privar en este caso sobre la comercialización, porque no es el medicamento una mercancía cualquiera. Eso me parece que debe ser muy bien considerado por la Corte, no me cabe duda que lo hará. Entonces nosotros estamos a la expectativa de lo que la Corte pueda dictaminar, estamos obligados a acatar lo que la Corte lo que la Corte diga, pero también a utilizar recursos. Yo no soy versado en derecho y no sé si habrá algún recurso de apelación en este caso, no manejo eso, pero trataremos de ver en caso de que el dictamen sea desfavorable, digamos. Ya. Y habría que ver también el alcance, porque como hay varios aspectos, ¿verdad? No sabemos si en todo va a responder o cómo va a resolver, ¿verdad? Eso no sabemos. Ahora, tendría la impresión que lo más sensible de esto tiene que ver realmente con la parte de la regulación, el tema de precios de medicamentos. Por supuesto, ¿verdad? Es lo que la población ha afectado notablemente a la población. Recuerde usted que esto se combinaba anteriormente con el total abandono del sistema público de salud, de tal manera que la escasez de medicamentos era del 50%. Entonces la gente recibía uno de cada 2 medicamentos y el otro tenía que ir a comprarlo a los precios más altos del mundo a la red de farmacias privadas. Entonces había aquí una combinación perversa para hacer gastar a la gente. Bueno, y a propósito, después de la pausa comercial, doctor, nos explica un poco en términos de, no sé si tiene el dato a la mano, de la cobertura de medicamentos en el sistema público de la salud. ¿Cuánto es lo que se tiene en este momento? Si estamos en el 80, 90%, no sé. Usted me explica después de la pausa comercial y hablamos entonces también sobre el control de las epidemias en el país. Vamos a la pausa. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Bueno, estamos en entrevista en línea conversando con el doctor Eduardo Espinosa, viceministro de Salud. Hemos agotado prácticamente un poco más de la mitad de la entrevista hablando sobre la ley de medicamentos. Y a propósito, le decía en el segmento pasado, doctor, cómo estamos en cobertura de medicamentos en el sistema público de la salud en el país. Y para que hablemos también en los últimos minutos que nos quedan sobre el tema de epidemias. Hay preocupación también sobre el aparecimiento de las diarreas, ¿no? Parece que hay un nuevo virus por ahí, pero bueno, abastecimiento. ¿Cómo no? Bueno, en principio, William, de acuerdo al último reporte que hemos tenido de nuestra unidad de abastecimientos, no tengo el detalle, no traía el dato acá de cuánto es por cada hospital, porque esto varía dependiendo de la zona y todo eso, pero en promedio tenemos un abastecimiento del 84% en toda la red hospitalaria. Hemos mejorado la comunicación entre los diferentes hospitales de tal manera que cuando algún medicamento se desabastece y otro tiene disponibilidad, podamos trasladar rápidamente ese medicamento y satisfacer a los usuarios. Pero en términos generales ahorita tenemos
un 84% de abastecimiento, es decir, un 16% de desabastecimiento. ¿Es un porcentaje, cómo se considera, Eso, relativamente óptimo, digamos, sí, o ustedes, o realmente aspirarían ustedes a tener un 100%? Sí, claro, ¿es imposible? uno siempre aspiramos a tener bastante más que eso, ¿verdad? Pero no siempre es posible. Por ejemplo, ahorita hemos hecho compras del año pasado que todavía no han entrado y que algunas empresas se han retrasado en hacernos las entregas correspondientes. Entonces esto nos ha generado dificultades. Por ejemplo, es lo que generó recientemente desabastecimiento del factor 8 que se usa para los hemofílicos en el Hospital Bloom. ¿Verdad? Nosotros tenemos comprado cerca de 5.000 frascos para tratar y satisfacer las demandas del Hospital Bloom. Sin embargo, la empresa no nos ha provisto y tuvimos que hacer un préstamo al Seguro Social que nos prestó 500 frascos para suplir la demanda en tanto nos viene el primer envío de la empresa que fue adjudicada. Entonces, esta circunstancia... O sea, es un problema que tiene que ver con la parte logística en parte tiene que ver... cómo llega el momento en que llega el medicamento. Sí, es una combinación de varios elementos, ¿verdad? Por ejemplo, a veces nosotros a finales de año, por ejemplo, casi siempre tienden a agotarse las existencias. Las compras hemos tratado de hacerlas lo más rápidas posibles. Hoy, por ejemplo, a empresas que tienen un historial de calidad excelente con el Ministerio, les hemos extendido el contrato, que la ley nos autoriza eso, para posibilitar que no entren en el proceso de licitación. La ley nos da la posibilidad de extender por un porcentaje de la cantidad contratada para tener que nos puedan suplir de medicamentos en tanto se hace la compra anual, ahora que ya está en marcha. Sí. Doctor, ¿qué es lo que más dificulta la posibilidad de que se pueda tener un 100% de cobertura y que no haya ni siquiera ese 16% que se tiene en este momento? Hay varias circunstancias, ¿verdad? Como digo, es complejo. Por ejemplo, en estos momentos está siendo configurado el listado oficial de medicamentos que precisamente la Dirección Nacional de Medicamentos, quien ha tenido a cargo, ¿verdad? Y por fin tenemos la posibilidad de que en las próximas semanas se pueda publicitar un único listado oficial de medicamentos para todo el sistema público. Esto ha tenido el concurso de especialistas técnicos de la Seguridad Social, del Ministerio de Salud, Bienestar Militar, Sanidad Militar, Bienestar Magisterial, Sanidad Militar, etcétera, para tener un listado único de medicamentos, que esto nos va a dar un mayor poder de compra y de negociación, porque nuestras compras podrán ser conjuntas y en volumen podamos tener una mayor disponibilidad. Estamos hablando de sector público, Ministerio de Salud. Sector público. Y eso involucra... Seguro Social. Seguro Social. Los dos grandes compradores son Seguro Social y Ministerio de Salud, pero también Sanidad Militar y Bienestar Magisterial, ¿verdad? Entonces eso nos va a permitir tener eso. Además estamos fortaleciendo los nexos para poder hacer compras conjuntas con el resto de sectores públicos de los países centroamericanos, que ya nos ha permitido ahorrarnos $10 billones a nivel centroamericano en las últimas compras conjuntas. Entonces, esto tiene que ver, como decía, con diferentes elementos y tiene que ver con este listado único, porque fíjese, por ejemplo, digamos, con estos medicamentos que se utilizan para la hiperacidez, que se conocen como prazoles, el omeprazol, el esomeprazol, etcétera. Estos medicamentos, con uno que usted tenga en el listado es suficiente, porque el mecanismo de acción es el mismo y no hay ninguna ventaja terapéutica entre uno y otro. Pero habitualmente era que, por ejemplo, el Ministerio de Salud tenía 2 o 3 prazoles en su lista y si solo tenía uno, se reportaba como desabastecimiento los otros 2. Entonces, todo este tipo de cuestiones van siendo solventadas en la medida que se organiza un único listado que además tiene el concurso científico y técnico de especialistas de ambas instituciones. Bueno, perfecto. Ahora, hablemos del tema de epidemias. Un poco el brote que ha habido de diarrea, doctor. Ajá. Entiendo que hay por ahí un nuevo virus que, no sé, me imagino que es totalmente distinto a rotavirus y todo eso. Sí, pero bueno, si nos puede explicar en la presencia de qué estamos. Bueno, el nuevo virus, ¿verdad? O que habitualmente no se mencionaba o no formaba parte del reporte habitual epidemiológico, es el norovirus, ¿verdad? Uh-huh. Este norovirus, no hay vacuna para él, es un virus que no tiene tampoco la virulencia del rotavirus, por ejemplo, y que tradicionalmente, sobre todo en los países europeos, ha sido fuente de procesos infecciosos, de diarreas intensas,
en personas de la tercera edad, ¿verdad? Entonces aquí hemos tenido algunos brotes de norovirus, ¿verdad?, que han afectado a población menor de 1 año y población también de 1 a 4 años, ¿verdad?, pero han sido relativamente pocos casos, ¿verdad?, no superan los 50 casos los que hemos tenido acá, y han sido controlados rápidamente con las medidas habituales, ¿verdad?, de hidratación, de vigilancia, ¿verdad?, y de evitar complicaciones, que es lo que habitualmente se hace. Ya, pero el norovirus no estaba presente en el país antes. ¿O hasta en qué momento se cómo no, hace presencia? se daban casos, pero en muy poca cantidad. La diferencia es que hoy tuvimos un ligero incremento, ¿verdad?, que hizo que nuestro sistema de vigilancia pues nos alertara en relación con estos casos que se estaban dando, ¿verdad? Pero no es una situación, digamos, que vaya a complicar especialmente a la población. Nuestro sistema de vigilancia está atento. Las orientaciones a la población son fundamentalmente las habituales, ¿verdad? Que se lave las manos, que haya un lavado frecuente de manos, que se tenga cuidado con la manipulación de los alimentos de los niños, que se haga énfasis en la lactancia materna. Esto es sumamente importante, ¿verdad?, porque los anticuerpos son transmitidos a través de la leche materna, y el hecho pues, de que se recomiende la lactancia materna exclusiva no es una casualidad, ni es algo que esté de moda, ni nada por el estilo, sino que tiene que ver con la protección que es importante transferirle al niño, y que solo la madre puede hacerlo, ¿verdad? Eso se debe también a la reciente énfasis e impulso que se ha dado a la organización de los bancos de leche materna. Ahora, realmente entonces el control de una situación como esta depende más de una cuestión educativa, de la cultura de la gente, ¿no? Exactamente, y también a medidas de higiene que deben tomarse, sobre todo en poblaciones que se encuentran confinadas, porque los brotes de norovirus son más frecuentes en este tipo de situaciones. Por ejemplo, en los penales, en los asilos de ancianos, en las guarderías, allí suele haber estos brotes de norovirus, que no ha sido el caso acá en el país, ¿verdad? Pero ahora, rotavirus no se ha tenido. Rotavirus hemos tenido. ¿O siempre hay casos esporádicos? Sí, siempre hay casos que tienen que ver con madres que han descuidado el esquema de vacunación de sus niños. Fíjese que el año pasado, por ejemplo, tuvimos un incremento de casos de rotavirus que estuvo directamente relacionada con el desabastecimiento que hubo. Si usted recuerda, en el año 2009, cuando nosotros llegamos, había una deuda con OPS, y eso había retrasado la entrega de la vacuna contra el rotavirus. Como consecuencia de eso, tuvimos, a pesar de que logramos pagar al final de ese año con mucho sacrificio, pero el retraso en la entrega generó un desabastecimiento, y niños que no se pudieron vacunar y que incluso superaron la edad en que se les podía poner la vacuna. Estos niños fueron los que fueron durante el año pasado y antepasado víctimas del rotavirus. Hoy que ya hemos tenido una cobertura más regular, hemos reducido notablemente los casos por rotavirus. Y en el caso de dengue clásico, dengue hemorrágico, o la proliferación de los zancudos, esa parte está un poco controlada. Bueno, ya estamos terminando, bueno, a las puertas prácticamente de marzo, luego han habido ya algunas lluvias, marzo, abril ya comienzan algunas lluvias esporádicas, pero las hay. ¿Cómo estamos entonces con ese cuadro? Bueno, tengo acá los datos. Tenemos hasta este momento un total de 1.210 casos sospechosos, que contrasta notablemente con el año anterior, que llevábamos a estas alturas 1.888 casos. Entonces tenemos un número considerablemente menor, ¿verdad? Solo hemos tenido 12 casos de dengue grave y 377 casos confirmados, ¿verdad?, de los cuales 325 son dengue normal y los otros dengue grave. Estamos precisamente esta semana, tenemos una serie de sesiones de trabajo con el Sistema Nacional de Protección Civil, porque usted recuerda los municipios que fueron declarados en alerta el año pasado, se comprometieron a implementar a partir de este año, sobre todo hoy que se ha abierto el año escolar, un plan de sostenibilidad contra el dengue, entonces que no requiere mayor inversión, pero que sí va a ser muy pertinente para evitar que este año tengamos nuevamente una epidemia de dengue. Entonces, este año, esta semana,
vamos a tener ya los primeros contactos con el Sistema Nacional de Protección Civil para que se exija la implementación de este plan de sostenibilidad, sobre todo a los municipios que están mayormente afectados y que actualmente tienen un mayor nivel de índice larvario positivo. Pero para cerrar entonces la entrevista, ¿no hay ninguna amenaza latente en este momento de algunas epidemias? Digo, hay una amenaza latente de dengue, esa siempre existe, pero estamos apuntando al programa de sostenibilidad para evitar que se presente. Hemos adquirido también la vacuna contra la influenza que protege contra la cepa de H3N2 que está causando estragos en Estados Unidos y Canadá, o que ha sido responsable de la mayor parte de casos en estos lugares y que viene a partir de abril, ¿verdad? Hemos implementado y sostenido la vacunación contra el rotavirus para evitar el proceso de diarreas. Entonces, por el momento, a menos que tengamos una amenaza intempestiva o emergente, ¿verdad?, no tenemos en estos momentos, digamos, una situación así tan preocupante si se toman las medidas como estamos orientando. Bueno, se nos agotó el tiempo. Doctor, siempre un gusto que comparta con nosotros. Gracias, William, un placer, y saludo a los cibernautas de la prensa gráfica. Perfecto, terminamos entonces la entrevista en línea. Les recuerdo, mañana a la misma hora estará con nosotros en nuestros estudios Juan José García, viceministro de Relaciones Exteriores en nuestro país, hablando de dos temas centrales que tienen que ver con emisión del voto en el exterior a propósito de las elecciones en 2014 y también lo que están haciendo las embajadas y consulados, sobre todo los consulados en Estados Unidos, en la emisión del documento único de identidad. Gracias a ustedes por su fiel sintonía.